Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer ese cómplice para matar el tiempo en esta tercera edición previa a la gran final de la Champions League. La final de la Champions League en Estambul, ¿no? La final. Ya veremos si es gran final. Eso estamos muy cerca de averiguarlo. Por ahora es la final. Eso no hay ninguna duda. Como no hay duda que les dije que aquí iba a grabarles 4 episodios previos a este partido y que ya estoy en el tercero. Soy un hombre de palabra, o por lo menos por ahora de 3/4 de palabra, que ya es bastante más de lo que muchos esperaban. Y les dije que bajo cualquier contexto, circunstancia y sin excusas, aquí iba a estar y aquí estoy. Para beneplácito de algunos de ustedes, para tranquilidad moral mía y para ignorancia absoluta del resto del mundo, a la que evidentemente esto le tiene sin cuidado. Pero bueno, para los que sí, aquí estoy. Ignoren todo lo demás. Si estoy un poquitito tarde, si tengo la cara un poquito desvelada, si me veo un poquito cansado, si me oigo con la voz aguardentosa, lo importante es que estoy aquí dispuesto a hacer válido este tercer, que además no tiene ningún mérito. Aquí estoy pintándome yo como el héroe que está grabando 4 episodios en una sola semana. Bueno, 4, llevo 3 apenas. Y ya estamos en viernes. O sea, lo que debería ser normal para mí es una hazaña, ¿no? Pero además fue porque así me comprometí, y si me comprometí a ello, no es porque sea especial esta semana, que sí lo es, sino porque llevaba todas las semanas anteriores, que realmente eran además las más importantes, las de definición, grabando 2 podcasts en todo un mes, 2 episodios de podcast en solamente un mes. Entonces, para equilibrar, esa es la razón por la que, si se lo preguntaban, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero bueno, vamos al tema y vamos antes que a los papelitos, que ya solo quedan 3. Okay, ya ni se escuchan. Vamos a lo que dejé colgando en el episodio de ayer, que yo les decía, Manchester City y Manchester United son equipos que tenían un equipo, un plantel muy similar en cuanto a potencial en 2016. ¿Por qué meto al Manchester United? Bueno, porque estaba hablando de la final de la FA Cup, porque hablamos del tema de José Mourinho, y José Mourinho llega al United en 2016, después de haber tenido un regreso muy agridulce en el Chelsea, porque vuelve desde el Real Madrid, sale campeón y el segundo año es un desastre, mientras que el Manchester City incorpora a Pep Guardiola. Fue el primer año post Leicester City campeón con Claudio Ranieri. Curiosamente, todo el mundo hablaba, porque todavía estaba muy fresco, ¿no? Estamos hablando de 2016 y esos Barça-Real Madrid épicos se habían dado entre 2010 y 2012, ¿no? Esas fueron las temporadas, parecía mucho más, ¿no? Pero cuando coincidieron realmente Guardiola en el Barça y Mourinho en el Real Madrid, fueron 2010-2011, que fue para Guardiola, 2011-2012, que fue para Mourinho. Y había muchas ganas de verlos otra vez, porque apenas habían pasado 4 años, ¿no? Y, y bueno, no fue lo mismo, claramente. Tan es así que al proyecto de Guardiola le costó arrancar. De estos 7 años, el único que podemos clasificar de malo fue ese, el primer año. Y lo de Mourinho en el Manchester United pues fue de regular a malo, ¿no? Según la opinión de cada uno. Y tan es así que el campeón no es ante todos los pronósticos eran o City o United, ¿no? Va a ser una liga de 2, y resulta que el Chelsea de Antonio Conte, que venía, insisto, ¿no? El Chelsea venía como siempre con unos altibajos increíbles, y venía de una temporada desastrosa con José Mourinho, que no la acabó, la 2015-2016, y en la 16-17 llega Antonio Conte y hace maravillas con Víctor Moses, ¿no? ¿Se acuerdan? Con su línea de 3 centrales, y al final ni Mourinho ni Guardiola. Pero bueno, ¿qué se encuentra Guardiola y qué se encuentra Mourinho? No lo tenía tan claro ayer, porque no fue un tema que preparé, porque había salido el papelito en el que me tocaba hablar de Mourinho y su berrinche en la Europa League. Pero dentro de estas reflexiones yo les apuntaba, de lo que sí estoy seguro, sin tener los números a la mano ni los nombres tan frescos,
el plantel que se encuentra Guardiola en el United, en el City, y el que se encuentra Mourinho en el United son muy similares, pero al próximo episodio, que es este, se los voy a comprobar. Y aquí está. Miren, para empezar, vamos a ver lo que incorporaron, ¿ok? Hice varias tablitas. Lo que incorporaron uno y otro. Mourinho para el Manchester United y Guardiola para el City. ¿Y por qué es esto? Bueno, además del contexto de que jugaron una final de Europa League y de que José Mourinho se puso otra vez de moda tras sus aparentes éxitos en la Roma y que de Pep siempre se habla y siempre se tiende o a endiosar lo que hace o por otro lado, yo creo que para equilibrar, ¿no? Lo que mucha gente entiende que es sobreadulación a Pep Guardiola, pues lo que hace es sobrecriticarlo, ¿no? Porque si nada más lo critica, entonces la sobreadulación y la crítica normal, pues queda en adulación. Entonces, para que realmente quede equilibrada, tiene que ser una crítica feroz en contra de Guardiola y acusarle que todos sus éxitos y todos sus méritos tienen que ver con el dinero que invierten sus clubes. Entonces, sin ahondar mucho en su paso por el Barcelona, que fue básicamente aprovechar una cantera increíble que no había sido del todo aprovechada o del nada aprovechada en los años anteriores, sin ahondar en el tema del Bayern Múnich, que es el que más se le critica. Y digo no ahondar porque eso ya lo hice hace unos cuantos capítulos, antes de esta racha de 4 o de 3 episodios seguidos que llevo esta semana. El anterior, de la semana anterior, fue dedicado a Guardiola y sí, el Bayern Múnich es de lo que más se acusa a Guardiola, un equipo que había ganado todo y que llega él y no logra ganar la Champions. Y yo digo, bueno, ¿cuántos equipos han ganado la Champions después de haberla ganado? El Madrid y ya, y es otra cosa, ¿no? El Madrid es otra cosa cuando se habla de Champions League y es el único que lo ha hecho, el Madrid y el Milan de Saki. Y para el Milan de Saki hay que irnos 35 años en la historia. Pero la Guardiola que haga algo que no pasa nunca, pues sí, sería acorde a lo que se puede esperar del que todo el mundo decimos, o la mayoría o muchos decimos que es el mejor de todos, ¿no? Pero bueno, en la Champions League no lo ha podido hacer, ganar 2 títulos seguidos no lo ha hecho. En el Barcelona estuvo cerca, pero los ganó en 2009 y en 2011. En 2010 José Mourinho se puso en su camino y en 2012 fue el Chelsea, ¿no? Un Chelsea que de manera increíble acabó ganándole al Barcelona, el gran Chelsea de Roberto Di Matteo. Bueno, en fin, lo del Bayern Múnich no voy a ahondar mucho ahora mismo, pero sí, es un equipo que realmente jugaba muy bien dentro de un contexto de Bundesliga donde el Bayern siempre ha arrasado, pero esos años arrasó mucho más. Y luego se metió a semifinales de Champions League, son 3 historias distintas, como perdió ante el Real Madrid y perdió feo, perdió ante el Atlético de Madrid, jugando muy bien el Bayern Múnich, y de esos partidos que increíblemente pierde la eliminatoria contra un Atlético de Simeone que tuvo mucha fortuna, y bueno, contra un Barcelona que volaba, ¿no? El Barcelona que acabó ganando el triplete, el Barcelona de Luis Enrique, pues sí, también acaba pasándole por encima al Bayern de Guardiola. Pero bueno, vamos al punto, ahora sí, ¿les parece? Vamos al punto que es, les decía, comparar los planteles del City y del United, sobre todo porque además de todo este contexto que le estoy dando de Mourinho contra Guardiola y de lo que se critica al City, ¿por qué agarro al United? Pues porque es el único equipo que ha gastado más que el City. El City no es el que más ha gastado. Si tomamos en cuenta solamente gastos desde 2016, y esto es 2016 porque es el año en el que llega Guardiola al City, y comparamos a todos los equipos del mundo, pues hay muchos equipos que han gastado una enorme cantidad de dinero. El Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Chelsea, el United, el Arsenal, el City, ¿no? El Liverpool también. La diferencia es lo que han vendido, sobre todo el Liverpool o el Real Madrid, ¿no? Que sus inversiones en estos años han sido menores, tomando en cuenta que han reforzado su plantel, pero reinvirtiendo el dinero ingresado por lo que ya tenían. En el caso del City y del United, olvídense. Todavía el Chelsea, antes de que llegara Todd Bowley, con la administración de Marina Granovskaya y de Petr Cech, de mi hermano Petr Cech, vendían, es decir, compraban mucho y a lo bestia, y muchas veces mal, pero, y sobre todo caro, pero vendían, y vendían bien. El Chelsea dejó de hacerlo, pero en este balance del 16 al 23 todavía tiene
ese colchón en el balance de compras menos ventas. Y ahí los dos equipos que realmente han echado la casa por la ventana son el Manchester City y el Manchester United, porque gastando tanto como los otros, o un poquito más, además han vendido muy, muy poco. Tanto que en el balance final el City ha invertido un poquito menos que el Manchester United en su plantel. Y ya me dirán ustedes los resultados de uno y de otro, porque están ahí a la vista, ¿no? Desde 2016 a 2023, lo que ha ganado el City, y vámonos más rápido a lo que ha ganado el United desde entonces, que son 2 Carabao, la de Ten Hag este año y la de Mourinho, y una Europa League, la de Mourinho. Y ya está. Se acabó. Mucho más difícil repasar lo que ha ganado el City, ¿no? En estos 7 años, que han sido 5 Premier Leagues, 2 FA Cups, 4 Carabaos y bueno, están buscando su primera Champions League. La ganen o no la ganen, está claro que ha sido mucho más rentable la inversión del United, del City sobre la del United. Pero bueno, vamos a ver lo que se encontró Mourinho y lo que se encontró Guardiola para poner en perspectiva cómo se ha desarrollado el talento, lo invertido, que ha sido muchísimo por parte del City, y cómo ha involucionado lo invertido por el Manchester United de José Mourinho, cuando Mourinho tenía la posibilidad de tener una cartera abierta, como la tuvo en el Real Madrid, como la tuvo en el Chelsea, en sus 2 etapas, como la tuvo en el Manchester United y como dejó de tenerla seguramente en el Tottenham y en la Roma, pero eso fue por demérito de Mourinho, porque ya con la inversión que hacían sus equipos no entregaba las cuentas que siempre ha entregado Guardiola con el Bayern, con el City o con el Barcelona. Bueno, empecemos. La primera tabla, si les parece, les voy a compartir lo que invierte un equipo y otro en 2016, que es cuando llegan Mourinho al Manchester United y Guardiola al Manchester City, esa temporada que acaba ganando el Chelsea de Antonio Conte, porque no fue nada espectacular para uno ni para otro en la ciudad de Manchester. John Stones llega al Manchester City, es el fichaje más caro, cuesta 55 millones y medio. Del otro lado llega Eric Bailly del Villarreal, 38 millones. Ahora ves a John Stones y ves a Eric Bailly y dices, pues es que Barak, mira, no más la diferencia. Traten de transportarse a 2016. John Stones, defensa muy bueno, muy prometedor, un físico admirable, del Everton, muy joven. Eric Bailly, lo mismo en el Villarreal. Había salido del Español, en el Villarreal llevaba muy poquito, era un futbolista por el que valía la pena apostar, el marfileño, o al menos eso creyó el Manchester United y muchos pensábamos que era una buena idea, y costó 38 millones. Costó 17 millones menos, pero honestamente todos veíamos en Stones un sobreprecio, ¿no? La verdad es que estaban en el mismo nivel. Eric Bailly y John Stones no había gran diferencia. Leroy Sané llega al Manchester City por 52 millones. Paul Pogba llega al Manchester United por 105 millones. Costó el doble. ¿Qué hizo Leroy Sané en el City? Muy poco, muy poco, y acaba yéndose vendido al Bayern. ¿Qué hizo Paul Pogba? Costando el doble que Leroy Sané, pues menos, ¿no? Menos aún. Luego está Gabriel Jesús, llega al City por 32 millones. Zlatan Ibrahimovic llega al United a costo cero, llega libre. Pero ahí hay que amortizar todavía el sobreprecio, ¿no? que pagó por Pogba, que fue lo doble que lo que pagó Guardiola por Leroy Sané. Entonces, aún gastándose 32 millones en Gabriel Jesús contra los 0 que se gastó el United en Zlatan, ahí está una ventaja todavía para una inversión mayor que había tenido el United. Y después está este tema. İlkay Gundogan llega por 27 millones, procedente del Dortmund, y Henrik Mkhitaryan llega por 42 millones. Esta comparación es perfecta porque son dos jugadores de un nivel y de un contexto muy similar. En 2016-2017 nadie podía decir es que İlkay Gundogan es mucho mejor que Henrik Mkhitaryan. Nadie. Eran dos
muy buenos jugadores. El City paga por Gundogan 27 millones y ese mismo año el Manchester United paga 42 por Mkhitaryan. Y luego está lo de Claudio Bravo, que costó 18 millones para la portería del Manchester City, porque Guardiola no quería ver a Joe Hart y se trajo a Claudio Bravo en ese primer año. Y esta fue una inversión similar. Cierto es que gastó 216 el City al final entre todos estos jugadores, porque hay que agregar a Nolito, ahí está. Hay que meter a Nolito, que no funcionó, jugador del Barça B, que estaba teniendo buenas temporadas en el Celta y en equipos menores en España. Apuesta Guardiola por él y fue una apuesta mala, pero hay que agregarla, ¿no? al presupuesto y a lo que se gastó el City, que fueron 30 millones más esa temporada del City sobre el United, pero ahí hay que pensar que Zlatan llegó a precio cero, pero cobrando muchísimo, ¿no? Entonces, y además que esa temporada vende más el City que el United. Entonces, básicamente fue la misma inversión. Créanme que aunque aquí son 30 millones más los del City sobre los del United, si te das en cuenta lo que vendió el City más lo que vendió el United y el sueldo de Zlatan, aún llegando a precio cero, que evidentemente iba a cobrar mucho más que Gabriel Jesús, porque ahí lo que estoy comparando es posición por posición, pues ahí se equilibra y podemos llegar a la conclusión en la que creo que todos coincidiremos que se reforzaron más o menos igual, que el nivel de esos jugadores en 2016 era similar y que por lo tanto City y United invirtieron más o menos lo mismo. ¿Qué plantel se encuentra Guardiola y qué plantel se encuentra Mourinho ya con estos fichajes? Y aquí está lo más interesante de todos, si me han aguantado hasta ahora, para que realmente descubramos cómo ha evolucionado el City de 2016 a 2023 y cómo ha evolucionado, si cabe el término, el United en ese mismo periodo. Porteros. De un lado estaba Claudio Bravo, recién llegado del Barcelona, el chileno, buen portero, aunque no sabíamos que le iba a ir fatal en el City. Y del otro, David De Gea. Extraordinario portero, por lo menos en ese momento. Era el futbolista que ganaba todos los premios a mejor jugador del Manchester United, porque realmente estaba en un momento de forma y llevaba años extraordinarios. Y los continuó, ¿eh? Los continuó. Esa versión de De Gea realmente era muy, muy buena, previa a los últimos 3 años en donde ha sido inconsistente y de inconsistente a inseguro, ¿no? Pero esa versión de De Gea contra esa versión de Claudio Bravo, les concedo el empate. Yo creo que De Gea era un portero más cotizado que Claudio Bravo en ese momento. Luego, laterales derechos. De un lado estaba Zabaleta, el eterno en el Manchester City, nada del otro mundo. Y del otro Darmian, que también se lo trajeron del Torino. Y ahora mira, Darmian es un futbolista que tiene mucha continuidad en el Inter, en un finalista de la Champions League. Pero en ese momento, pues, ni Zabaleta le servía a Guardiola, ni Darmian le servía a Mourinho. Defensas, ya dije, Stones de un lado, Eric Bailly del otro. Los que ya estaban, Otamendi en el City y Marco Rojo en el United. Y sí, 7 años después, pues Otamendi, campeón del mundo y uno de los futbolistas más representativos de la última Copa del Mundo. De la final en contra de Francia, aunque cometió algún error, ¿no? Pero bueno, uno de los hombres importantes de Argentina en el Mundial, contra un rojo que también fue al Mundial. Es que no estamos comparando lo de 2018, estamos comparando lo que... no estamos comparando lo de 2022, estamos comparando algo que pasó a la mitad entre 2014 y 2018. Y Otamendi y Rojo eran defensas que pues duraron lo que duraron en el City y en el United, porque más allá de ser internacionales argentinos, y de venir ambos del fútbol portugués, no rindieron ninguno de lo que se esperaba. Yo creo que es bastante comparable, ¿no? No puedes decir es que Otamendi era muy superior a Rojo. No, los dos eran un desastre. Honestamente, a pesar de que Otamendi tuvo algunos momentos que parecía que brillaba con Guardiola. Así de bueno es Guardiola. Luego, Kompany de un lado, Smalling del otro. Ahí sí no hay nada que decir. Es el único, les aviso, dentro de este comparativo en donde el City estaba mejor que el United. A pesar de que Smalling se va y demuestra su valor en la Roma, pues Kompany, aún en los últimos años de su carrera, mucho mejor defensa. Luego, por izquierda,
Kolarov en el City y Daley Blind en el United. Poco que decir al respecto. A lo mucho, tenemos que decir que eran jugadores similares y que ni uno le servía a Guardiola ni el otro le servía a Mourinho. Lo mismo podemos decir de Jesús Navas de un lado y de Luke Shaw del otro. Aquí son jugadores que, claro, Jesús Navas por derecha, Luke Shaw por izquierda, pero jugadores que no entraban porque no, a pesar de su calidad, está bien, no te tienen que gustar todos los jugadores. No funcionó Jesús Navas, además con Guardiola, y Luke Shaw, Mourinho odiaba básicamente a Luke Shaw, y bueno, con los años Luke Shaw mejoró mucho y Jesús Navas regresó al Sevilla y se convirtió en un referente, pero ninguno servía. Son bastante comparables. De un lado estaba Fernando en el medio campo del City, Fernando, ¿no? El que ahora está en el Sevilla, y del otro lado Fellaini, similar. Y mira que Fellaini llegó como figura del Everton y Mourinho lo amaba y lo ponía como delantero cuando las cosas venían mal, ¿no? Lo ponía entrada de cambio a bajar balones aéreos. Entonces, bueno, Fernando y Fellaini, la verdad es que Fellaini tenía más cartel, mucho más cartel, pero pongámoslo en un nivel similar de jugadores. De un lado estaba Fernandinho y del otro Ander Herrera. Y conforme pasaron los años, pues Fernandinho duró bastantes temporadas como un referente del City, ¿no? Antes de que el tiempo le cobrara factura. Pero en ese momento era Fernandinho y Ander Herrera, un futbolista español prometedor, y la verdad es que no había tampoco diferencia. No había diferencia. Algunos habrían escogido a Ander Herrera, otros a Fernandinho, pero no podemos decir, no, es que el del City era mucho mejor que el del United, porque no era así, no en 2016. Gundogan de un lado, Henrik Mkhitaryan del otro, esto ya lo analicé en el capítulo de fichajes. Kevin De Bruyne con el City y Paul Pogba con el United. De Bruyne todavía por explotar, pero sabiéndose que era un gran jugador, ya llevaba un año en el City, había vuelto de la Bundesliga, de ser rechazado en el Chelsea de Mourinho, vendido a la Bundesliga, lo había traído el City un año antes y ya era un jugador espectacular, pero Paul Pogba, recién llegado a la Juventus, 105 millones de euros, tras haber jugado la final de la Champions, pues bueno, seguramente Pogba tenía incluso más cartel que Kevin De Bruyne, pero pongámoslo también, como estoy haciendo aquí, en un nivel similar, más allá de las opiniones de unos y otros en estos enfrentamientos. Raheem Sterling en el City y Memphis Depay en el United. Igual, ¿no? Tratando de hacer ese ejercicio de teletransportarnos a 2016 y ubicar esos dos chicos tan prometedores y tan buenos, ¿no? Como Sterling, que venía de Liverpool, ya llevaba unos años en el City, pero todavía estaba fresco y todavía era joven. Y Depay, que también era un futbolista joven y que ninguno de los dos al final, hoy, 2023, sabemos, alcanzaron todo su potencial. Pero en ese momento, insisto yo, jugadores que algunos habrían escogido, ¿no? a Depay y otros a Sterling, pero muy similares. Luego, lo mismo puedo decir del Leroy Sané en el United, del Leroy Sané en el City y de Anthony Martial en el United. Ninguno de los dos alcanzó el potencial que se les vislumbraba. Leroy Sané acaba en el Bayern. Martial, pues, si sigue en el United no es porque haya sido un consentido de la afición necesariamente. Ha tenido sus altas y sus bajas, como también Leroy Sané, pero no han sido consistentes. Martial se fue un ratito al Sevilla, ni siquiera ahí pudo meter gol y lo devolvieron. David Silva en el City y Juan Mata en el United. Esta es buena porque claro, con el libro de historia en la mano podemos concluir dos grandes jugadores. David Silva superior, sí, superior con el libro de historia en la mano. En 2016 eran dos futbolistas similares en proyección y en experiencia. Dos jugadores de selección española, no necesariamente titulares en un mediocampo histórico, ¿no? Donde ya me dirán ustedes si tenían espacio para jugar junto a Busquets, Xavi Alonso, Andrés Iniesta y Xavi. Pero bueno, entre ellos y Cés Fábregas complementaban un mediocampo increíble, ¿no? En la selección española. Juan Mata seguramente de condiciones distintas respecto a Silva, ¿no? Pero a un Juan Mata como segundo delantero y Silva más como enganche, pues son futbolistas que puedes comparar tanto por su rol en el equipo
como por el nivel que atesoraban, por el palmarés que tenían en ese momento y por todo lo que tenga que ver de 2016 para atrás. Si hablamos de 2016 para adelante, ahí es cuando el Chino Silva demostró ser mucho más que Juan Mata. A pesar que Juan Mata fue un jugador muy querido y que duró mucho tiempo en el Manchester United, son dos jugadores que los dos surgidos además del Valencia, que al final uno acabó mejor que el otro, pero por los mismos argumentos, ¿no? Que podemos extrapolar a prácticamente todas las comparaciones. Son 5, 7, 9, 11, 13, 17 jugadores a los que agarré de ambos planteles, ¿no? Los 17 futbolistas que más jugaron para entender qué tenía a la mano un entrenador y qué tenía a la mano otro. Ya vamos a acabar. Faltan 4. Faltan 3 nada más. Gabriel Jesús con el Manchester City, recién llegado, y Marcus Rashford con el Manchester United. También, hoy mismo, si pones a escoger a la gente, ¿no? ¿Ustedes a quién prefieren? ¿A Rashford o a Gabriel Jesús? Pues muchos irán con Rashford, otros tantos con Gabriel Jesús. Yo creo que estará dividido. Me parece a mí que todavía más gente se irá con Rashford. Y en ese momento, en 2016, pues lo mismo, ¿no? Eran dos jugadores por descubrir que ya apuntaban cosas muy, muy buenas ambos, pero que eran jugadores similares en cuanto a proyección. Kun Agüero era la figura, el gran centro delantero del Manchester City. ¿Quién era en el Manchester United? Wayne Rooney. Lo mismo que acabo de decir, pero ahora ya llevándolo al gran centro delantero, ¿no? Al goleador del equipo, al héroe de un equipo y de otro. Kun Agüero contra Wayne Rooney. Cuestión de gustos. Mucha gente podría decir, no, es que Agüero era mejor. Está bien. Nadie puede decir era infinitamente mejor. Nadie puede decir es que son dos delanteros de clase distinta, ¿no? Los dos son de clase mundial, son dos delanteros históricos, dos delanteros buenísimos, uno historia viva del Manchester City, el otro lo mismo para el Manchester United y vuelvo a lo mismo. Algunos preferirán al Kun, otros preferirán a Rooney, pero no hay una gran diferencia en lo que se refiere a la calidad y al potencial del futbolista. No lo hay hoy, ¿no? Que ambos están retirados y no lo había tampoco en 2016. Y finalmente, el futbolista número 16 para ambos era Wilfred Bony. ¿Se acuerdan del marfileño, del ex del Swansea? El tercer delantero del Manchester City en ese momento. Y Zlatan Ibrahimovic en el Manchester United. Ahí lleva mano, obviamente, el United sobre lo que tenía el City. Pero en general, tenemos que coincidir en que eran planteles muy similares, ¿no? Y el detalle es cómo evolucionó uno con Guardiola y cómo no evolucionó el otro con Mourinho y después con Solskjaer y después con Erik ten Hag y a la mitad de ellos pues con Ralf Rangnick y ya está. Esto es para justificar, para argumentar, para potenciar el argumento de lo bien que ha hecho Guardiola el trabajo, más allá de que es verdad que ha gastado dinero, pero dinero, ya lo hablé en el penúltimo capítulo también, no, más que antepenúltimo, antes de esta racha de episodios, es que Ancelotti también, ¿no? Es decir, Ancelotti, salvo sus pasos por el Everton y por el Napoli, que fue bajar un escalón, o dos en el caso del Everton y uno en el caso del Napoli, pero es muy similar a lo que le pasó a Mourinho, ¿no? Un momento en el que los grandes equipos dejaron de apostar por Ancelotti porque entendían que no era un técnico que sacara el máximo provecho de los grandes planteles y presupuestos que manejaba. Y así como Mourinho tuvo que buscarse la vida en el Tottenham, un escalón abajo de lo que solía hacer, y luego 2 escalones abajo yéndose a la Roma, porque tampoco funcionó en el Tottenham, lo mismo podemos decir de Ancelotti. Ancelotti, cuando llega al Napoli y no funciona, después le queda el Everton, y ya después lo repesca el Real Madrid, como probablemente a José Mourinho ahora lo repesque cualquier gigante, ¿no? No digo que no se lo ha ganado, se ha vendido muy bien para ello. Pero aquí está el tema con Ancelotti también, que también ha dirigido a grandes planteles. Su Milan era extraordinario, ¿no? ¿Quién puede dudar de ello? El Paris Saint-Germain, el Chelsea, el
pues por supuesto que el Real Madrid tiene mérito, ¿no? En ganar lo que ganó, pero también hay que ver los planteles que tuvo. Bayern Múnich, ¿no? Para comparar lo que hizo Guardiola y cómo se demerita lo que hizo Guardiola en el Bayern, compárenlo con lo de Ancelotti, que ahí sí fue muy pobre lo que hizo Ancelotti en el Bayern Múnich después de Pep Guardiola. Entonces, es un tema de sí, de que no es el único técnico con planteles millonarios. Simplemente es el único técnico que siempre tiene éxitos con planteles millonarios. Nunca fracasa. Fracasa muchas veces en la Champions League y vamos a ver si esta no es una más, pero sus proyectos año con año, salvo ese primer año que fue decepcionante en el Manchester City, pero que ahora lo vemos en retrospectiva y entendemos que simplemente era una etapa de reconstrucción. Lo demás ha sido entregar excelentes cuentas, más allá que en la Champions haya o no haya deuda, eso está en cada uno, pero lo que ha distinguido a Guardiola durante todos estos años que lleva dirigiendo es que sus equipos siempre son los mejores, son los que más invierten, sí, son de los que más gastan, sí, pero no es el único, no es para nada, o sea, todos los técnicos de superélite tienen plantillones, tienen muchísima inversión y siempre, porque es natural, tienen una o dos temporadas, uno o dos equipos en donde las cosas no salen. A Guardiola siempre le salen y este ejemplo de administración es creo que da cuenta de ello. Luego, me faltó nada más, está bien, el segundo año, ¿no? Estos son los planteles que se encontraron, Guardiola y Mourinho, cómo lo reforzaron. Y al segundo año, porque Mourinho todavía estuvo un segundo año en el United antes de ser despedido, contra Guardiola en 2017. Y ahí Mourinho lo que decide es, yo voy a traer a 4 futbolistas porque no necesito más. Eso fue decisión de José Mourinho. Necesito 4 futbolistas estructurales y ya está. No necesito más. Y trajo a Lindelof como defensa central. Que uno dice, no, pues, no, Lindelof, ¿en qué estaba pensando? No, Lindelof era un futbolista del Benfica, joven, que parecía una maravilla y que como tantos otros, pues no terminó por serlo. Y como Marcial, pues ahí sigue en el equipo, pero no porque sea extraordinario, simplemente porque es un tipo al que le han encontrado utilidad como tercer central ante las bajas de los titulares y ante todas las reestructuras del Manchester United. Pero bueno, Lindelof salió la mitad de lo que le salió al Manchester City Aymeric Laporte. Y tampoco Laporte ha sido un súper fichaje. Ha tenido sus altas y sus bajas. Ahora hablar de Laporte con sus lesiones y sus inconsistencias y los errores cometidos en años anteriores, pues podría ser ventajista, ¿no? Pero abona a favor de esta hipótesis. Laporte costó el doble, pero no necesariamente porque era mucho mejor jugador y porque el City trae a los mejores jugadores, ¿no? A veces pagó muchísimo dinero por jugadores que no acabaron de rendir y de justificar lo que se pagó por ellos. Esa misma temporada, el City, mientras que el United decide traer 4, que fue Lindelof, Matic, que era figura en el Chelsea, y Lukaku, porque después llegó Alexis. Lukaku costó traerlo 85 millones del Everton. 85 millones por un jugador al que José Mourinho había vendido cuando estaba en el Chelsea. Pero bueno, pasaron los años, Mourinho dijo, ahora sí me sirve Lukaku, y pagó por él 85 millones, como pagó 45 por Matic. Y el caso de Alexis queda registrado en la historia como una inversión de 34 millones, que es mentirosa, porque también queda registrado como que Mkhitaryan se fue por 34 millones al Arsenal, cuando en realidad lo que pasó es que Mkhitaryan no le servía a Mourinho, lo intercambió por Alexis, y si el Arsenal aceptó este intercambio es porque a Alexis le quedaban 6 meses de contrato y se iba a ir gratis. Alexis era el mejor jugador de la Premier League y por lo tanto el Manchester United adquirió, aunque en los libros queden como 34 millones, y en realidad fue 0, porque a lo que pagaron fue a Mkhitaryan, un jugador que no le servía, que no jugaba nunca. La inversión del United fue convertir a Alexis Sánchez no en el mejor pagado del United, no en el mejor pagado de la Premier League, en el mejor pagado del mundo. En 2017, cuando llega al Manchester United, Alexis Sánchez es el jugador mejor pagado del mundo, más que Messi, más que Cristiano Ronaldo, más que Tevez, que fue a robar a lo grande a China, más que cualquiera. Entonces,
Eso es para poner en contexto que sí, que no solamente son las inversiones, meramente la transacción compra-venta, sino lo que le pagabas a Zlatan por traerlo gratis y sobre todo lo que le pagaste a Alexis Sánchez. Algo similar a lo que hoy hace el City por Haaland, porque Haaland aparece como una inversión moderada de 50, 60 millones, pero cuando se revise esto en 10 años, habrá que aclarar, no, lo que pasa es que Haaland llegó con un contrato que ya se le iba a vencer en el Dortmund y con una cláusula en la que ya de antemano sabía el Dortmund que cuando trajo a semejante futbolista del Salzburgo a un precio tan moderado como 20 millones, era porque no iba a sacar tajada de él, no iba a sacar una gran tajada de él y porque en la cláusula de contrato ya estaba que no lo iba a poder vender por más de 60 millones. Y por eso se fue por una cifra tan modesta al Manchester City. Pero bueno, esto es para contextualizar que los números hay que tomarlos como referencia, pero que también hay que entender qué había alrededor de ellos. Bueno, mientras el United se gasta lo anterior en estos 4 jugadores, el City trae laterales y defensas. Mientras Lukaku costó 85 millones, la única apuesta ofensiva del City fue Bernardo Silva por 50 millones. Y ya el tiempo, pues, queda claro, ¿no? Lo que ha rendido Bernardo Silva por 50 millones contra lo que rentabilizó Lukaku, esos 85 millones invertidos por él. Pero por lo demás, pues tenemos futbolistas, ya les dije, Laporte, que fue carísimo, 65 millones. Luego Benjamin Mendy, 57 y medio, que cuando jugó no lo hizo bien y después, bueno, fuera de la cancha se le acusó de cosas muy, muy graves y ahora prácticamente podemos hablar de un jugador en el retiro a pesar de su juventud. No hubo suerte ahí. Y después Kyle Walker, que sí, que costó 53 millones y que fue junto a Ederson, que claro, a Guardiola, que se gastó 30 millones en Claudio Bravo, no le convenció el chileno, no cuajó, fue una mala decisión, se vino abajo el chileno, nadie lo iba a pensar y había que traer a otro portero, mientras que el United no lo necesitaba porque estaba en ese momento bien protegido por David De Gea. Entonces trae a Ederson y trae a Danilo además. Entonces, claro, ahí está el truco, que el City, cuando trae a muchos futbolistas, pues esto es selección natural, ¿no? Mientras más traigas, más probabilidades tienes de que algunos cuajen, otros no lo van a hacer. El United, al apostar por 4, pues como ninguno de los 4 cuaja, pues al final es un desastre. El City, pues de los 6 que trae en esa temporada 2017, Mendy y Danilo son historia. Bueno, al final Danilo sirvió porque fue moneda de cambio para traerse a Cancelo, ¿no? Pero ni Danilo ni Mendy pudieron ser importantes para el City, como no lo es ahora mismo Aymeric Laporte, y mucho menos por lo que costó, pero sí lo son Bernardo Silva, Ederson y Kyle Walker. Entonces son la mitad de los futbolistas que llegaron en ese 2017, ahora son trascendentales en el equipo de gala que ha llegado a la final de la Champions League y que está por ganar el triplete. Es obvio, ¿no? Mientras más futbolistas traes, y esa es la ventaja que tiene el City, más probabilidades tendrás de que, aunque a algunos les vaya mal, pues no tienes tus huevos en distintas canastas, a diferencia del United, que tuvo otra política totalmente distinta, y ahí están los resultados de uno y de otro. Un Manchester City que hoy está donde está, y un Manchester United que está muy, muy lejos, ¿no? Estaba viendo aquí algo más de los números para tratar de cuadrarlos, pero sí, a final de cuentas son muy similares. Gastó más esa temporada el City en futbolistas que no necesariamente se convirtieron en leyenda del club, ¿no? Pero había que invertir, sobre todo en la defensa, así lo identificó, y el Manchester City está ahora mismo en una final de la Champions League para tratar de ganar el triplete, mientras que el Manchester United necesitará otra vez invertir y bastante para poder tratar ahora sí de competir con el equipo de Guardiola. Lo voy a dejar hasta aquí, por motivos personales me tengo que ir ya. Los papelitos pues ya habrá tiempo para sacarlos, y quedará un último capítulo de previa, ahora sí, no sé cuándo, porque ya se viene encima la final de la Champions, pero bueno, hoy mismo en la noche me imagino, la previa del Manchester City contra el Inter de Milán. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.